A ver, vamos a empezar a desarrollar las preguntas para poder hacer el correlato con teoría. Entonces, nosotros tenemos 3 series en la sangre: serie roja, serie blanca y plaquetas. ¿Dónde se desarrollan las 3? En la médula ósea, ¿ok? Más o menos siguen la misma maduración que es lo que vemos acá en esta diapositiva. Empieza con una célula muy inmadura, como pueden ustedes ver, sumamente grande, y posteriormente se va diferenciando en múltiples células hijas más pequeñas, que sufren algunos cambios en su conformación conforme va madurando la serie. Entonces, si estamos ante la serie roja, lógicamente madurará hasta botar el núcleo y convertirse finalmente en hematíe, ¿okay? Si estamos en la serie blanca, madurará hasta obtener gránulos y convertirse en neutrófilos. Y si estamos ante la serie plaquetaria, la gran célula denominada megacariocito se dividirá en múltiples fragmentos y cada uno es una plaqueta. Para que se produzca cada una de estas cosas, existen diferentes tipos de estimulantes. Para que se estimule la producción de la serie roja, ¿se acuerdan cómo se llamaba el estimulante? Eritropoyetina. ¿Okay? Para que se estimule la serie blanca, es el factor estimulante de colonias, que puede ser de granulocitos, de monocitos, de macrófagos, de solamente granulocitos, de solamente macrófagos o de todos. ¿Okay? ¿Cómo se denomina comercialmente este producto? Filgrastim. ¿Okay? ¿Qué es lo que se pone a los pacientes para estimularles la producción de serie blanca? Y finalmente el estimulante de las plaquetas se denomina trombopoyetina. ¿Okay? Entonces, cada serie tiene un estimulante. ¿Ya? Vamos acá para la primera pregunta. ¿Qué es? La producción de neutrófilos segmentados se incrementa por, como pueden ver ustedes, tenemos 3 interleuquinas diferentes. Las interleuquinas se caracterizan por participar en el proceso de diferenciación, pero los estimulantes directos son los 3 que les acabo de mencionar. Eritropoyetina vimos que es para la serie roja y por lo tanto el factor de los granulocitos es para la serie blanca. Otra. El contenido de hierro corporal total en el adulto normal es, eso sí lo vamos a responder con esta diapositiva, entre 2 a 5 gramos. ¿Por qué? No son miligramos. La circulación de hierro está expresada en miligramos. 1 miligramo se absorbe o se adquiere por la, ¿cómo se puede decir?, por la dieta, y 1 miligramo se excreta. Por lo tanto, así se produce el balance de hierro. Pero la reserva corporal total está dada en gramos. ¿Cómo así? 2.5 gramos aproximadamente está contenida en los eritrocitos, 1 gramo aproximadamente en el hígado y una pequeña cantidad del hierro está circulando en el plasma. Más o menos, en promedio, son 3.5. Entonces, lo que acabamos de ver, que el hierro corporal se mantiene en un valor entre 2 a 5 gramos. Cuando está menor de 2 gramos, tenemos anemia, y cuando estamos más de 5 gramos, tenemos exceso de hierro, que se denomina, ¿se acuerdan?, hemocromatosis, que es el exceso de hierro que puede depositarse en diversos tejidos, médula ósea, hígado, páncreas, vaso, etc. Otra pregunta. En un niño de 1 año 4 meses, o sea, un pequeño, tenemos leucocitos 2400, bastones 0, segmentados 20, linfos 74%, monocitos 6, hemoglobina 7,6 y plaquetas 30.000. A ver, primero veamos las plaquetas, que es lo más fácil. Para plaquetas tenemos una división sencilla. Salud. De 150 a 100.000 va a ser una trombocitopenia leve. De 100 a 50.000 va a ser moderada. Y menor de 50.000 será una trombocitopenia severa. ¿Cuál es el criterio para él? Trombocitopenia severa. Hemoglobina. La hemoglobina va a depender mucho de la edad y el sexo, pero usualmente mayor de 10 de hemoglobina se considera, o sea, mayor de 10 hasta lo normal, que puede ser 13 o 14 dependiendo de la edad, se considera una anemia leve, y mayor de 8 se va a considerar, entre 8 y 10 una anemia moderada y menor una anemia severa.
Por lo tanto, tendría una anemia severa. Pero lo más importante, los leucocitos. Tiene leucos en 2400, ¿ok? Segmentados, como pueden ustedes ver, tiene poca cantidad. ¿Cuántos segmentados salen aproximadamente? Salen 200, 400... Salen más o menos 500, no me acuerdo bien. A ver, vamos a ver. Pero antes de pasar a eso, cuando nosotros tenemos una leucopenia, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Si esa leucopenia es expensa de linfos o expensa de neutrófilo. Cuando es expensa de linfos, como que no importa mucho para la inmunidad, porque si bien es cierto, está comprometida bastante la inmunidad celular, pero estos linfocitos son generalmente, o estas infecciones en la inmunidad celular son generalmente oportunistas. Cuando están comprometidos los neutrófilos, los problemas de infecciones son mucho más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias y diferentes tipos de microbios que rápidamente pueden producir neumonía, diarreas y meningitis y diversos tipos de infecciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que más importa? Los neutrófilos. Neutrófilos mayor de 1500. Neutrófilos mayor de 1500 se considera normal o que el paciente no está expuesto a un mayor riesgo de infecciones. De 1500 a 1000 es una neutropenia leve y el riesgo de infecciones sigue siendo mínimo. De 1000 a 500 es una neutropenia moderada y si bien es cierto el riesgo de infecciones incrementa un poco, pero igual el paciente está relativamente protegido. Y menor de 500 sí el riesgo aumenta grandemente y el paciente ahí sí tiene múltiples complicaciones de infección. Y aparte hay una neutropenia muy severa que es menor de 200, donde ya prácticamente se amenaza la vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos disminución de las 3 series. ¿Cómo se denomina ese fenómeno? Pancitopenia. Entonces, eritroblastopenia transitoria, ¿qué significaría eso? Que solamente la serie eritroide está baja, pero de forma transitoria. Este no es el caso. Leucopenia con neutropenia moderada. ¿Solo tiene leucopenia? No, tiene también el compromiso de las otras series. La neutropenia es moderada. Me parece que más o menos sale 400 y picos. Igual que una neutropenia severa. Pancitopenia con neutropenia severa, eso es lo que tiene el paciente. Y bueno, púrpura trombocitopénica referido solo a las plaquetas y anemia con neutropenia leve, si es que estuviera comprometido de forma muy leve los neutrófilos. A ver, veamos un poco de aplasia. En la primera vuelta me parece que habíamos repasado. Recuerden, la mayor cantidad de casos de anemia plástica son idiopáticas y hay un segundo grupo que puede ser por determinados desencadenantes, tipo radiación, medicamentos y lo más importante, enfermedades autoinmunes y gestación. ¿Okay? A ver, síntomas. Los síntomas de la pancitopenia. Por lo tanto, ¿qué va a tener el paciente? Sangrados, dependiendo del nivel de plaquetas. De 100 a 150 no existe prácticamente riesgo de sangrado. De 50 a 100 existe un riesgo de sangrado, pero es más o menos controlable. Por lo tanto, si es que le vamos a realizar algún procedimiento quirúrgico a algún paciente, ¿cuál es el mínimo que se pide? 50.000. Por lo tanto, digamos que no es un riesgo muy significativo. Pero menor de 50.000, el riesgo sí incrementa exponencialmente. Por lo tanto, ahí el paciente sí está en peligro de hacer hemorragias. ¿Cuál es el otro síntoma que tendrá la aplasia? Los síntomas derivados de la anemia. ¿Y cuál es el síntoma finalmente? Infecciones. ¿Qué es lo más común? Que el paciente venga porque se anemiza, o sea, porque tiene síntomas de la anemia y porque hace hemorragia de tipo plaquetaria, o sea, hemorragia en piel y mucosas. ¿Cuál sería el otro escenario? Una infección aislada más un paciente anémico y en algunos casos se sospecha por un examen de rutina simplemente. ¿Cuál es el mecanismo desencadenante? Destrucción inmune de la médula ósea. ¿Qué es lo que pasa en la médula ósea? Nosotros tenemos a todos los precursores hematopoyéticos metidos dentro de la médula, o sea, los precursores de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. ¿Okay? En una unidad funcional denominada espícula. ¿Qué es lo que contiene esa espícula? Contiene islotes de células, y acá están las 3 series, rojo, blanco y plaquetario, con bolas de grasa
entre cada islote. ¿Okay? ¿Qué es lo normal? Que mientras más joven sea el paciente, la mayor cantidad de componente de la espícula que va a ser islotes de células. Cuando va pasando los años, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a llenarnos de grasa, cosa que cuando somos adultos mayores, el componente de grasa es significativamente alto. Pero en la aplasia existe el término de 20%. ¿Qué significa eso? A ver, 20%. ¿Qué significa eso? Que la celularidad de los islotes, o sea, la cantidad de islotes versus la grasa, tiene que estar por encima del 20%, o sea, por decir, si yo quiero hablar de aplasia, tendré 10% de células y 90% de grasa. ¿Ya? Menor del 20% la celularidad de los islotes me da diagnóstico de aplasia medular. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la celularidad que diagnostica aplasia? 20%. A ver, acá hay una pregunta que tiene que ver más con la hematopoiesis. ¿Cuál creen ustedes que es el mes al cual empieza la producción de sangre a nivel de la médula ósea? Es más o menos a la mitad de la gestación, ¿ok? Más o menos. ¿Cómo así? A ver, en el embrión y en el feto, el sitio de hematopoiesis cambia en repetidas ocasiones, ¿ok? Cuando empieza la formación, la primera hematopoiesis se produce en el saco vitelino, ¿ok? Es al inicio y es muy transitoria, tanto que para la semana 8 ya desaparece. ¿Qué es lo que produce? Principalmente eritrocitos y macrófagos. No produce la serie blanca. Posteriormente, conforme ya va madurando el feto, empieza a instalarse la hematopoiesis definitiva. ¿Okay? Más o menos al sexto, séptimo mes, el hígado y el vaso son los órganos que principalmente se encargan de producir sangre. Pero más o menos al quinto mes, la médula ósea empieza a arrancar su producción. Cosa que al final, al momento del nacimiento, casi todas las células sanguíneas son formadas por la médula. Y un pequeño porcentaje todavía es formado por el hígado y el vaso. Lo que pasa en fenómenos anormales de hematopoiesis. ¿Okay? Cuando el paciente empieza a hacer hematopoiesis de forma anómala. ¿Cómo cuándo? ¿Se acuerdan cuándo tenemos un exceso de hematopoiesis? Hay dos condiciones bien insignes, ¿ya? La primera son las anemias hemolíticas. ¿Okay? ¿Qué pasa en la hemólisis? El paciente destruye la sangre y la destruye tanto que necesita de que a la médula ósea le den un poco de ayuda para empezar a producir sangre. ¿De dónde coge esa ayuda? De los órganos que en la vida fetal le ayudaban a producir la sangre, o sea, el hígado y el vaso. Por eso es que el paciente puede tener hepatomegalia y esplenomegalia. Aunque en la anemia hemolítica la esplenomegalia es dada principalmente ¿por qué motivo? Por el exceso de función para destruir a estos glóbulos rojos. ¿Okay? Pero también contribuye lo de acá. Eso es un fenómeno. Otro fenómeno. ¿Qué pasa en los síndromes mieloproliferativos crónicos? O sea, cuando el estímulo de la hematopoiesis es algo anormal y el paciente, digamos que casi como una neoplasia, empieza a producir cualquiera de los componentes de forma desordenada. O sea, produce muchos glóbulos rojos, muchos leucocitos o muchas plaquetas. ¿Qué pasa en esos síndromes? El estímulo es tan fuerte que no solo la médula ósea va a producir esa sangre. ¿Quién más va a producirlo? Va a producirla el hígado y el vaso como un recuerdo de lo que hacía antiguamente en la vida fetal. Por eso es que el síndrome mieloproliferativo crónico va a ser hepatosplenomegalia. Entonces, como les estaba comentando, arrancamos con el saco vitelino, que luego va desapareciendo. Hígado y vaso son los que se encargan de la hematopoiesis fetal. Y la médula ósea arranca por acá y ya se encarga de producir hematopoiesis hasta el final de la vida. ¿Okay? Cuando nosotros nacemos, nuestros huesos productores de sangre, los huesos que contienen la médula ósea, o sea, vértebras, esternón, fémur y tibia, están repletos y conforme vamos envejeciendo, la grasa se va llenando cada vez más y el paciente va perdiendo tejido hematopoyético. Okay. Síndrome de Diamond-Blackfan. ¿Alguien se acuerda qué es? Existen algunos trastornos congénitos de la médula ósea. ¿Okay?
¿Cuáles son los más conocidos? A ver, ¿qué es lo que pasa cuando hay fallo medular? Cuando falla o todas las series o algunas de las series de la médula ósea. Si se desaparecen las tres series de la médula ósea, estamos hablando de trastornos congénitos, ¿ya? O sea, niños afectados por citopenias. ¿Qué pasa si desaparecen las tres series? O sea, si hay pancitopenia. Esta enfermedad se llamará aplasia o anemia de Fanconi, que vamos a ver después. ¿Ya? ¿Qué pasa si solamente una serie se ve afectada? Si solamente se ve afectada la serie plaquetaria, ¿cómo se llamará esa enfermedad? Se llama megacariocitosis congénita, o sea, desaparición de los megacariocitos de forma congénita. Raro, extremadamente raro. Si solo se desaparece la serie roja, ¿cómo se llama la enfermedad? Así, Diamond-Blackfan. ¿Ok? Y si solo desaparece la serie blanca, Schwarzman-Diamond. O sea, trastornos congénitos casi todos. Entonces, revisemos Diamond-Blackfan, porque se caracteriza por aplasia eritroide. ¿Qué es lo que va a pasar? Se aplasia las series rojas, se aplasan los hematíes. Como es una enfermedad congénita, lógicamente los pacientes van a ser muy jóvenes cuando presenten la enfermedad. No va a haber compromiso de las otras series, pero el rasgo más característico va a ser esto, una anemia macrocítica asociada a baja de reticulocitos. ¿Se acuerdan que vimos en la primera vuelta cómo se llamaba si la anemia tenía reticulocitos bajos? Anemia hiporregenerativa. ¿Okay? Bueno, lógicamente es congénita y se caracteriza porque tiene otras anormalidades. ¿Tipo cuáles? Tipo hipoplasia del radio y paladar hendido e implantación baja de las orejas y malformaciones del cráneo. ¿Qué es lo más importante en esta patología? La cantidad de neoplasias asociadas que tiene. ¿Como cuáles? Los que portan esta enfermedad están en riesgo incrementado de hacer leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, cáncer de colon y sarcomas. ¿Ok? Ya está. A ver, otra pregunta. La curva de disociación de la oxihemoglobina se desviará a la derecha ¿cuándo? ¿Se acuerdan esto? Había dos condiciones. Desviación derecha, desviación izquierda. ¿Okay? ¿Quién era el único que era diferente? El pH. O sea, si todos los demás suben, el pH baja y la curva se desplaza hacia un lado. Y si todos los demás bajan, el pH sube y la curva se desplaza al otro lado. Ahorita vamos a volver acá. ¿Cómo así? Entonces, si mi curva de disociación se desplaza a la izquierda, ¿qué va a pasar? Todos bajan, excepto el pH que sube. Pero si se desplaza a la derecha, todos suben y solamente el pH va a bajar. Por lo tanto, ¿qué me estaba pidiendo? Desviación a la derecha. O tendría que estar bajo el pH o tendrían que estar altos todos los demás. Está alto el pH, no es la correcta, y todos los demás deberían estar elevados. O sea, el único que está elevado es este de acá. ¿Ok? Ay. A ver, carboxihemoglobina. Ahorita volvemos acá. Vamos a revisarla un poco. Proteína que resulta de la unión de hemoglobina con monóxido de carbono, eso sí seguro ya lo recuerdan. ¿Okay? ¿Por qué se caracteriza la carboxihemoglobina? Porque la afinidad de la hemoglobina es 200 veces mayor por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si uno inhala monóxido de carbono? En vez de que la hemoglobina esté unida al oxígeno, se unirá a este monóxido. Y la unión es irreversible, por lo tanto puede conducir rápidamente a la muerte. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas? Son muy diversos, pero los más significativos, obviamente síntomas de la hipoxia y el color rojo cereza de la piel, que es bien característico de este tipo de intoxicaciones. Y bueno, cuando el 1% de la hemoglobina se unió o se convirtió en carboxihemoglobina, lógicamente se producirá la muerte. ¿Okay? ¿Qué es lo característico de esto? El cuadro de saturación. ¿Por qué? Porque la saturación de oxígeno va a continuar siendo casi normal a pesar de que el nivel de oxígeno esté por los suelos. ¿Okay? Y esto es una característica de la intoxicación o de la formación de la carboxihemoglobina, que la saturación de oxígeno se mantiene,
pero la presión de oxígeno en la sangre disminuye progresivamente. Vamos a ver entonces anemia ferropénica. Algunos hitos que ya habíamos revisado en la primera vuelta: la anemia más común, la más frecuente en mujeres por las pérdidas ginecológicas y en los niños por el crecimiento. Y en general las etiologías las tenemos resumidas acá. Por ejemplo, puede ser porque simplemente aumentan las demandas de hierro, como cuando, como en los niños, como en las gestantes o en las mujeres que menstruan en exceso. Puede ser que no haya una ingesta adecuada, como en los vegetarianos. Puede que se haya disminuido la absorción, como cuando existen diferentes condiciones del tracto gastrointestinal que determinan que no se absorba adecuadamente el hierro. Por lo tanto, ante un caso clínico que incluya gastrectomía, bypass, atrofia, enfermedad inflamatoria intestinal o resecciones de diferentes tipos, por lo tanto se va a ver alterada la absorción de hierro. También pueden darse pérdidas crónicas por diferentes tipos de sangrados a nivel gastrointestinal y relacionado a drogas. A ver, las etapas del estadio de hierro. ¿Okay? Empezamos con la etapa prelatente. Conforme uno va desarrollando la pérdida de hierro, se van instaurando determinados cambios. Entonces, al inicio, cuando empieza a bajar el hierro de las reservas, se denominará ferropenia prelatente. ¿Y cuál es el parámetro más importante que vamos a tener acá? La disminución de la ferritina sérica. En el programa, ¿cuál es el primer parámetro que vamos a ver alterado? La disminución del BCM, ¿okay? Del volumen corpuscular medio. Conforme va disminuyendo ya, digamos que desapareció el hierro de las reservas y también desaparece el hierro del plasma, ¿qué va a pasar? Ya tenemos una ferropenia latente. Y lógicamente acá ya se alterarán el resto de los parámetros de hierro, o sea, hierro sérico, capacidad de unión de la transferrina o transferrina sérica. ¿Okay? Todavía no hay anemia a este nivel, el BCM va a seguir bajando, pero la hemoglobina todavía se va a mantener. Y cuando ya tenemos pérdida total del hierro, ya tenemos pérdida de la hemoglobina, ya va a haber una anemia ferropénica propiamente dicha, y acá recién va a disminuir la hemoglobina. ¿Okay? Lo que les había comentado hace un momento, solamente se asimila de 1 a 2 miligramos de hierro al día, que es aproximadamente el 10% de lo que ingerimos en la dieta. ¿Para qué? Para compensar la pérdida de ese 1 miligramo al día que tenemos todas las personas. ¿Okay? ¿Dónde se absorbe? Duodeno y yeyuno superior. Y la mayor parte del hierro está dedicada a producir nuevos hematíes, o sea, recircula. Una vez que el hierro se absorbe, no existe forma de que el organismo lo elimine. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo exceso de hierro? El hierro va a ir directamente a almacenarse a diversos órganos, ¿como cuáles? Médula ósea, y cuando ya no alcance la médula ósea, irá a almacenarse al hígado, irá a almacenarse al páncreas o al corazón. Si se almacena hierro en estos lugares, ¿qué pasa? Lógicamente, en algún momento tiene que llevar a falla orgánica y eso se denomina hemocromatosis. Metabolismo del hierro. ¿Qué cosas favorecen su absorción? Hemos visto clásicamente que la vitamina C y todos los alimentos de origen animal, por contener el hierro favorecen la absorción del hierro. ¿Y quiénes limitan la absorción? Los taninos, el calcio y los fitatos. Por lo tanto, no podemos consumir hierro con leche si es que queremos que se absorba adecuadamente. Y no podemos pensar que los vegetales nos van a dar o los cereales nos van a dar un buen aporte de hierro, que desafortunadamente contienen muchos fitatos y estos bloquean su absorción. Entonces, tenemos dos hierros, el hierro NOEM y el hierro EN. El hierro NOEM es, digamos que, el hierro que tiene que tener algunas cosas o algunos factores que faciliten su absorción, como que el ácido ascórbico, los azúcares, que van a formar quelatos para que el hierro pueda atravesar el epitelio intestinal. A diferencia del hierro EM, que atraviesa directamente la membrana de los enterocitos y por lo tanto no necesita mucha cosa para ser asimilado. Hace un rato les comenté
La mayor parte del hierro está acá, en los hematíes circulantes, y una vez que los hematíes se destruyen en el vaso, este hierro se reutiliza para poder seguir formando más hematíes. La siguiente cantidad de hierro, ¿dónde está? Está en el res, más o menos 15 a 30%. ¿Para qué? Para servir de reserva de hierro. Y finalmente, una muy pequeña cantidad, el 1%, se encuentra unida a la transferrina circulando por el plasma. Esto también ya habíamos visto, síntomas de ferropenia, pica por diferentes sustancias, sobre todo hierro, sobre todo tierra, pinturas, arcilla, fatiga, taquicardias, palpitaciones y disnea, y cuando ya es muy severo, lengua depapilada, coiloniquia, queilosis. Finalmente, tratamiento. A ver, ¿cuánto se necesita de hierro para que nosotros podamos reponer lo que estamos, la deficiencia que tenemos? Aproximadamente se necesitan 200 a 300 miligramos de hierro elemental para poder suplir la deficiencia de hierro. Por lo tanto, a ver, los diferentes preparados contienen diferentes cantidades de hierro elemental. El sulfato ferroso, que es el más común, si bien es cierto que la tableta viene de 325 o 300 miligramos, ¿cuál es la cantidad de hierro elemental que trae? Solo trae 65. Por lo tanto, para poder llegar a los 200 a 300 miligramos que se necesita para suplementarlo al día, necesita que el paciente por lo menos tome 3 tabletas. Igual, el otro preparado bastante importante es el fumarato ferroso, que trae 108 de hierro elemental, y por lo tanto con esto solo se necesitan 2 tabletas al día. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo más importante al momento de nosotros ver la concentración? No es la concentración de acá, es la concentración de hierro elemental, porque esa es la que va a influir directamente en la reserva de hierro. Vamos entonces con la pregunta. La absorción de hierro Noén aumenta por otros constituyentes de la dieta, ¿como cuáles? A ver, ¿cuáles serán? ¿Ácido ascórbico? Por supuesto que sí. Ácido cítrico, también. Y fructuosa, habíamos visto que ciertos azúcares también favorecen la absorción de hierro. Por lo tanto, lo correcto es las 3 alternativas. Paciente con signos y síntomas de intoxicación grave por hierro, o sea, con falla hepática, con insuficiencia cardíaca o con diabetes por compromiso del páncreas, ¿cuál va a ser el tratamiento para tratar este tipo de hemocromatosis? Deferoxamina. O deferacirox si lo quieren por la vía endovenosa. ¿Okay? Bueno, fólico, cianocobalamina y piridoxina son los complejos B, por lo tanto sirven más bien para suplementar de vitaminas, y el hierro dextrano es el hierro que antiguamente se usaba por vía intramuscular y que actualmente por la gran cantidad de reacciones alérgicas ya no se utiliza. La proteína que almacena el hierro a nivel intracelular es, a ver, ¿se acuerdan? Esta sí es fácil. ¿Cuál es la proteína que almacena el hierro? La que nos dice directamente la cantidad de hierro que tenemos. La ferritina. Por lo tanto, vimos al inicio que es la primera que baja cuando empiezan a bajar las reservas. ¿Por qué? Porque es la más importante asociada al hierro. Otra. Entre las manifestaciones que presentan los niños con déficit de hierro se hallan las siguientes. A ver, ¿qué creen ustedes que va a tener un niño chiquito si le falta hierro? ¿Será bueno en el colegio? No. Por lo tanto, va a tener deterioro del aprendizaje. Va a tener irritabilidad, anorexia, también, porque esa es una característica del hierro. Podrá tener trastornos del sueño, también. Puede haber somnolencia asociada a la anemia. ¿Y disminución del nivel de actividad física? Por supuesto que sí. Por lo tanto, la respuesta es todas las anteriores. Creo que ahí tienen que corregir en el test. Otra. Entre las siguientes, el tipo más común de anemia es... A ver, ¿cuál es el tipo más común de anemia a nivel mundial? Hace un momento lo mencionamos, la anemia ferropénica. ¿Quién le sigue en frecuencia? La anemia por enfermedad crónica. Y bueno, y las demás ya, digamos que son de diferente prevalencia. En la anemia ferropénica, el porcentaje de saturación de hierro, de saturación de transferrina se encuentra
¿Cómo se encuentra, chicos? A ver, nosotros en el perfil de hierro, ¿qué evaluamos? A ver, evaluamos los siguientes parámetros. En primer lugar, la ferritina, el hierro sérico, la transferrina, la saturación de transferrina y la capacidad de unión de la transferrina. Okay. Ferritina, ¿qué es? Si es que hay ferropenia, lógicamente no va a haber reserva y tiene que estar bajo. Hierro sérico, si no tenemos hierro, lógicamente tiene que estar baja. Transferrina, la proteína encargada de transportar el hierro. ¿Cómo creen que esté? Tiene que estar elevada. ¿Por qué? Porque en un intento de captar más hierro, el organismo produce más transferrina. La saturación de transferrina, ¿cómo estará? Baja. ¿Por qué? Porque por más transferrina que haya, igual va a contener poco hierro, va a estar poco saturada. La capacidad de unión de la transferrina, ¿cómo estará? Elevada, porque la transferrina va a tener gran avidez por captar hierro. Que no lo va a captar es otra cosa, pero la avidez va a existir. Por lo tanto, resolviendo la pregunta que tenemos acá, la saturación de transferrina en la anemia ferropénica, ¿cómo está? Disminuida. ¿Ya? La causa más frecuente de anemia ferropénica en el varón joven. Hace un momento les comenté, si tenemos una mujer joven, la causa más frecuente casi siempre es pérdidas ginecológicas. ¿Okay? Cuando estamos ante el varón, tenemos que sospechar en primer lugar, ¿qué cosa? Podría ser que se trate de una mala alimentación, pero ¿qué es lo más importante que tenemos que evaluar en este paciente? Que tenga pérdidas gastrointestinales crónicas de sangre. ¿Okay? Por lo tanto, eso es lo primero que vamos a ver en todos los varones con anemia ferropénica, en realidad sea cual sea la edad, tenemos que ver eso de ahí. Las transferrinemias congénitas, disminución de la absorción del hierro, esa ya la vamos a ver en un contexto de ciertas patologías. Y la disminución del aporte de hierro, o sea, el déficit nutricional, sería nuestro diagnóstico diferencial si es que esto de acá no sale positivo. ¿Okay? O sea, si no está perdiendo sangre, entonces es que el paciente no está comiendo bien. Pero como esto es algo muy leve y esto es algo muy grave, es más importante determinarlo primero. A ver. Hay dos conceptos cuando nosotros tenemos una macrocitosis. ¿Ya? Si es que la macrocitosis es de origen megaloblástico. ¿Qué significa que sea megaloblástico? Que la maduración es anormal. ¿Cómo así? Nosotros al inicio vimos la maduración de la serie roja. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Había una gran célula, luego una célula más pequeña, todas tenían núcleo. Luego venía una célula muy pequeña, ya la última con núcleo, y finalmente la lematíe sin núcleo. ¿Okay? Cada una tiene nombre, pero normoblasto, eritroblasto, etc. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ven, la más inmadura es más grande y la vía final o la célula final de la maduración es la más pequeña. ¿Okay? Pero ¿qué significa el fenómeno de megaloblastosis? Como su nombre lo dice, megalo, grande. Las células no se van haciendo pequeñas conforme van madurando. Las células pueden seguir siendo grandes. ¿Okay? Pueden seguir siendo grandes y por lo tanto maduran mal. ¿Cómo se llama eso? Trastorno de la maduración, que es la denominación de las anemias megaloblásticas. ¿Qué es lo que pasa cuando todas las células son grandes? En primer lugar, el fenómeno se llama megaloblastosis. Pero ¿qué va a pasar si todas las células de la médula se forman así, en células grandes? ¿Qué va a pasar? Las células se van a destruir dentro de la médula ósea. ¿Okay? Y se va a producir una hemólisis, una especie de hemólisis intramedular. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se llama eritropoiesis ineficaz. Entonces, ¿qué pasa si se rompe una célula dentro de la médula? En realidad, ¿qué pasa si se rompe una célula en cualquier lugar? ¿Quién va a aumentar? La bilirrubina indirecta y la DHL, como en una anemia hemolítica.
pero el fenómeno se produce dentro de la médula, por eso se llama así, eritropoiesis ineficaz. Todo producto de la megaloblastosis. ¿Okay? Por eso es que el paciente con esta enfermedad puede tener ictericia. Entonces, ¿cómo va a ser esta macrocitosis de origen megaloblástico? Va a haber macrovalocitos ovalados, o sea, producto de esta maduración anormal, los hematíes que salgan. A ver, este es un hematíe normal, este sería un hematíe macrocítico, pero como estamos ante megaloblastosis, el hematíe va a salir así, como un macroovalocito, y eso es característico macrovalocito de anemia megaloblástica. Como estamos ante un trastorno de maduración, el BCM va a ser sumamente elevado. Si nosotros tenemos un BCM más de 110 y sobre todo más de 120, es casi patognomónico de anemia megaloblástica. Además, el tercer parámetro, el primero es macroovalocitos, el segundo es BCM sumamente elevado, y el tercer parámetro, ¿cuál sería? Neutrófilos hipersegmentados. ¿Ya? Un neutrófilo que tiene más de 5 lóbulos se denomina hipersegmentado y también es patognomónico de anemia megaloblástica. Por lo tanto, los tres parámetros nos van a inducir fuertemente a sospechar la enfermedad. ¿Okay? ¿Con qué enfermedad podemos hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo? A ver, otra enfermedad que cause macrocitosis, chicos, ¿cuál? A ver, una que cause macrocitosis. Que cause anemia macrocítica, las que tenemos ahí, las que dan macrocitosis sin alteración de la maduración. ¿Okay? Por ejemplo, aplasia o síndrome mielodisplásico. ¿Okay? Ustedes han visto que esos también causan anemia macrocítica. ¿Cómo sería la anemia plásica? Pueden haber macrocitosis, pero no va a haber macrovalocitos, no hay macrovalocitos. El BCM más o menos estará en 100, 105, y los neutrófilos serán poquitos, pero serán con sus 3 o 4 lóbulos, neutrófilos normales. ¿Okay? Síndrome mielodisplásico, ¿cómo será? Solamente van a haber macrocitos, no van a haber los macrovalocitos. El BCM será así, de 100 a 105, pero los neutrófilos, ¿cómo van a ser? Los neutrófilos van a ser displásicos y solamente van a tener 2 lóbulos. Y ese es el neutrófilo displásico del síndrome mielodisplásico. ¿Okay? Y así más o menos vamos a ir diferenciando los casos. Entonces, no se olviden, la alteración final es una alteración de la síntesis del DNA. ¿Okay? Tiene algunas etapas. Al inicio, igual que en la ferropenia, lo primero que vamos a ver es aumento del BCM. En el hemograma el BCM es un parámetro muy útil, porque es el primero que baja en ferropenia y es el primero que sube en anemia megaloblástica. ¿Ya? Cuando estamos ahí ante una etapa inicial y todavía no hay anemia, ¿cómo podemos diagnosticar la anemia megaloblástica? Dosando la B12 o el fólico en el plasma, o dosando la homociteína plasmática en plasma, que nos van a determinar el diagnóstico de la enfermedad. ¿Okay? Bueno, la clínica ya ustedes la conocen, sobre todo vamos a tener anemia. Y lo más importante cuando estamos ante déficit de B12, pero no déficit de fólico, las alteraciones neurológicas, que pueden ir desde una simple parestesia, pasando por pérdida de fuerza muscular y espasticidad. No se olviden, el trastorno neurológico de la anemia megaloblástica, ¿por qué se produce? Se produce porque se desmielinizan los cordones posteriores de la médula ósea. Por lo tanto, ¿qué pasa si a mí me falta B12 y mis cordones posteriores se desmielinizaron? Lógicamente, como el tejido nervioso no va a poder remelinizarse de nuevo y el trastorno va a ser irreversible. Entonces, si se produce postración o paraplegia por una simple anemia megaloblástica, es muy difícil que el paciente retome a lo que previamente tenía. ¿Ya? ¿Cuáles son los hitos más importantes para el cuadro, para la etiología? En poblaciones como la nuestra, la causa más importante casi siempre es desnutrición. ¿Okay? Para los dos,
para déficit de cobalamina o para déficit de folato. ¿Okay? Pero aparte de la desnutrición, las grandes causas que hay que considerar son estas. Para déficit de cobalamina o de B12, mala absorción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la reserva de cobalamina es por lo menos para 4 años. Por lo tanto, necesitamos que el paciente o no coma, o sea, una malnutrición severa, o malabsorba, o sea, a nivel gastrointestinal, no asimile adecuadamente la B12 y por lo tanto, que puede ser por falta de factor intrínseco, por falta de células parietales, por falta de una adecuada acidez gástrica, y eso determine de que no se asimile bien la vitamina B12. ¿Okay? En el caso del folato, como la reserva es solamente para 3 a 4 meses, hay otras causas que son más importantes, no tanto la malabsorción. ¿Cuáles son? La malnutrición en primer lugar y el hiperconsumo. ¿Qué? Por causas carenciales. E hiperconsumo, ¿cuándo? ¿Quiénes hiperconsumen ácido fólico? En primer lugar, los niños y las gestantes. Y en segundo lugar, los que hacen recambio de hematíes de forma muy frecuente. ¿Como cuándo? Como cuando hemolizan. Entonces, las anemias hemolíticas se caracterizan porque como todo el tiempo están destruyendo hematíes y fabricando hematíes nuevos, necesitan de grandes cantidades de folato porque lo están hiperconsumiendo. Entonces, si yo tengo una anemia hemolítica con reticulocitos altos y en algún momento le bloqueo el aporte de folato, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en una anemia megaloblástica, además, con reticulocitos bajos. ¿Okay? Y bueno, lo que habíamos estado mirando, cuando el déficit es de cobalamina, sospechar casi siempre malabsorción. ¿Okay? Puede ser porque hay falta del factor intrínseco. ¿Cómo se denomina esa enfermedad? Anemia perniciosa. ¿Okay? Puede ser porque hay alguna enfermedad del aparato digestivo, sobre todo las gastrectomías, o porque determinados medicamentos bloquean la absorción de B12, como ¿qué? El más importante, los inhibidores de la bomba de protones y el óxido nitroso en segundo lugar. Entonces, anemia perniciosa es la anemia megaloblástica que aparece en un paciente que tiene gastritis atrófica. Y esta gastritis atrófica, lógicamente, condiciona la ausencia de glándulas y, finalmente, la ausencia de factor intrínseco, por lo que no puede absorberse la vitamina B12 o la cianocobalamina. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una enfermedad inmune. Va a tener ciertos autoanticuerpos. ¿Contra qué? Contra las células parietales, que son los anticuerpos más frecuentes, pero son poco específicos de la enfermedad. ¿Contra qué más? Contra el factor intrínseco, que son los anticuerpos menos frecuentes, pero son más específicos de la enfermedad. ¿Okay? Y finalmente contra las células tiroideas, que en realidad no son muy significativos. Entonces, eso era para B12. Para folato, ¿cuáles son las causas más importantes? Dieta, en primer lugar, por eso lo podemos ver en ancianos y en pacientes muy pobres. También se puede ver con malabsorción, sobre todo en las resecciones del yeyuno. Cuando hay un gran recambio de folato, cuando hay un gran recambio de hematíes y por lo tanto se necesita gran cantidad de folato, embarazadas, prematuros, los hemolíticos crónicos y ciertas neoplasias. En pacientes que pierden por el riñón y en pacientes que toman determinado tipo de drogas como los anticonvulsivantes. A ver, ¿cuál es el tratamiento? Reponer el factor que falta, ¿ok? Pero recuerden, si lo vamos a hacer empíricamente porque no podemos determinar el factor, no podemos administrar ácido fólico solo hasta determinar si es que el déficit es solamente por este factor. ¿Por qué? Si yo doy solamente ácido fólico, ¿qué va a pasar con el paciente si es que en realidad él también tiene falta de B12? Lo que vamos a hacer es agravarle los síntomas neurológicos por la falta de B12. ¿Okay? Entonces, si yo no sé cuál es el factor que le está faltando, le doy los dos para evitar empeorar la condición. Y bueno, casi siempre la falta de cobalamina se asocia con malabsorción. Idealmente la vía de administración es parenteral, puede ser endovenosa o intramuscular. La vía oral casi no sirve. Otra vía que también sirve para reponer B12 es la vía sublingual, que también tiene una eficacia más o menos adecuada. ¿Sí?
Y bueno, pues mientras más severa sea la deficiencia, más queda el paciente. ¿Cuál es lo estándar? Darle 1 miligramo de B12 a la semana y darle 1 a 2 tabletas de ácido fólico al día. Aproximadamente unos 6 a 12 meses hasta que revierta toda la anemia y repletemos las reservas. Pero si estamos ante un paciente con anemia perniciosa o gastrectomizado, el suplemento, ¿hasta cuándo será? Será de por vida porque la condición nunca va a desaparecer. A ver, la vitamina B12 se absorbe en... ¿Dónde habíamos visto? Acá, en el ilion distal. ¿Okay? Por lo tanto, resecciones intestinales o sobrecrecimiento bacteriano van a determinar que no se asimile adecuadamente la B12. Otra, el hemograma de un paciente de 72 años muestra anisocitosis marcada y poiquilocitosis marcada. ¿Qué significa el término anisocitosis? ¿Se acuerdan? Anisocitosis se refiere a múltiples tamaños de hematíes y poiquilocitosis se refiere a múltiples formas. Por lo tanto, yo tengo hematíes pequeños, hematíes normales y hematíes grandes, el paciente tendrá anisocitosis. Si tengo pequeños y medianos, también tendrá anisocitosis, y si tengo medianos y grandes, también tendrá. Todas las diferencias de tamaño nos dan anisocitosis. Si nos dice que es marcada, significa que la diferencia de tamaño es muy grande. ¿Okay? Poiquilocitosis, ¿qué significa? Que hay diferentes formas, y dentro de las formas se incluyen prácticamente a todas las formas que existen. Puede haber... A ver, este plumón creo que pinta mejor. Pueden haber eliptocitos, esferocitos, dacriocitos, crenocitos, dianocitos. ¿Okay? En las anemias carenciales, ¿qué solemos ver? Solemos ver esto, eliptocitos y dianocitos. ¿Okay? En las anemias hemolíticas, ¿qué solemos ver? Si es que es una anemia hemolítica microangiopática, ¿qué vemos? Esquistocitos. Y si es una anemia hemolítica inmune, esferocitos. Recuerden, los esferocitos no solo se ven en la esferocitosis hereditaria, también se ven en anemia hemolítica, autoinmune. ¿Okay? Entonces, hay aumento del volumen corpuscular medio, o sea, a ver, tenemos BCM alto, ¿ya? Primer parámetro importante. Y los neutrófilos hipersegmentados, hipersegmentación de neutrófilos, segundo parámetro importante. Entonces, ¿qué es lo que puede tener el paciente? Tendrá hipoplasia de médula ósea. ¿Qué es hipoplasia? Parecido a la aplasia, pero con una celularidad un poquito mayor del 20%. Por lo tanto, ¿qué tendríamos en esos casos? Pancitopenia. ¿Okay? ¿Anemia perniciosa? Sí, porque es una anemia megaloblástica, que es lo que probablemente tenga este paciente. Sickle cell anemia. ¿Qué nos diría la sickle cell? Nos diría que el paciente tiene células falciformes en la lámina. ¿Ok? Por lo tanto, con eso ya tenemos el diagnóstico. Talasemia. ¿Qué nos diría si tenemos talasemia? Que tenemos células Target, células Diana, Target cell. ¿Ok? Y anemia asociada a enfermedad renal crónica, esta anemia es solamente una anemia aislada sin ninguna característica en particular asociada. O sea, nada de estas cosas nos diría. Vamos con hemólisis. A ver, ¿en cuál de los siguientes cuadros el mecanismo de la hemólisis es intravascular? A ver, ¿cuándo creen? Nosotros cuando vemos anemia hemolítica, tenemos varias formas de clasificarlos, ¿ya? En primer lugar, ¿cuál es? A ver. Podemos tener una hemólisis intravascular o podemos tener una hemólisis extravascular. ¿Qué significa cuando es extravascular? ¿Quién va a hacer la destrucción? El vaso. ¿Okay? Usualmente células que no son tan normales pasan por el vaso y por lo tanto se destruyen. ¿Okay? Células anormales. O
células normales, hematíes normales, que tienen en su cubierta algún tipo de inmunoglobulina. Cualquiera de las dos pasan por el vaso y se destruyen. De las que tenemos acá, ¿cuáles son esas? Esferocitosis hereditaria es... antes de pasar a preguntarles. ¿Y la intravascular? ¿Qué es la intravascular? Que la destrucción no es en el vaso, que la destrucción es en el vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que va a originar esta destrucción? Generalmente puede ser el complemento que origina destrucción. ¿Por qué el complemento destruiría un hematíe? Porque la membrana del hematíe puede alterarse. ¿Cómo en qué casos? Porque acá no hay ninguna, como en hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede destruir al hematíe? Determinados trastornos enzimáticos. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puede destruir? Una reacción directa cuando hay incompatibilidad de sangre. O sea, yo le pongo hematíes de un grupo y el paciente tiene anticuerpos en la sangre circulando de otro grupo. Esas condiciones me causan hemólisis intravascular. Entonces, esferocitosis hereditaria, ¿qué es? Es un desorden de la membrana que hace que el hematíe sea más chiquito y más gordito, como un esferocito. Por lo tanto, si es que es de esa morfología, no va a ser fácil que atraviese el vaso y se va a destruir. ¿Cuál es el mecanismo? Hemólisis extravascular. ¿Okay? Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es eso? Es una alteración enzimática. ¿Por qué? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está ausente y por lo tanto, si es que está ausente, no se produce el mecanismo normal, que ahorita vamos a ver, y se destruye el hematíe dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, es intravascular. Y esa es la correcta. Anemia por déficit de B12 no tiene que ver nada con hemólisis. Anemias por hemoglobinopatía. ¿Qué pasa si la hemoglobina en el hematíe no es la normal, es una hemoglobina anómala? El hematíe también va a tener una forma anómala. ¿Cómo cuándo? Como la hemoglobina S. ¿Qué es la hemoglobina S? La que está contenida en las células falciformes. Producto de esta hemoglobina S es que el hematíe adquiere esta configuración. ¿Qué pasa si la célula falciforme pasa a destruir? ¿Okay? Y es una hemólisis extravascular. Y finalmente, anemias autoinmunes. Un hematíe normal que en su superficie tiene o está recubierta por anticuerpos. ¿Qué va a pasar cuando el hematíe pase por el vaso? Se destruirá. Es una anemia extravascular. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como ustedes saben, clásicamente está inducida o por el consumo de habas, por eso se denomina favismo, o por la exposición con determinados medicamentos, de los cuales existe una lista muy larga, que la sola exposición a esas cosas determinan de que la falta de esa glucosa 6-fosfato origina que los hematíes se rompan. ¿Por qué? Porque ya no puede darse estas reacciones de oxidación-reducción. Otra. En la anemia falciforme hay una modificación en la estructura de la hemoglobina que consiste en un reemplazo de... A ver. Esta es una pregunta más que todo de memoria. ¿Ya? Acá lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en la anemia falciforme? La hemoglobina no es normal, por eso es que se denomina hemoglobinopatía. ¿Qué va a pasar acá? La hemoglobina normal contiene ácido glutámico. Contiene ácido glutámico, ¿qué obtenemos? Obtenemos hemoglobina normal. Pero si ese glutámico es reemplazado por valina, ¿qué va a pasar? Vamos a tener hemoglobina que se deoxigena y que por lo tanto va a formar una célula falciforme. ¿Qué es lo que pasa cuando la célula falciforme pasa por el vaso? Se destruye. Además, hay otro fenómeno. Como la célula falciforme es así de larga, ¿qué va a pasar cuando llega a los pequeños sinusoides de cualquier parte del cuerpo? Va a originar vasooclusión, así como si se estuviera trombosando, más o menos así. Por lo tanto, si pasan estas células falciformes y el paciente no está bien hidratado, digamos que pasó por el cerebro, ¿ok? Y se produjo la vasoclusión en el cerebro. ¿Qué fue lo que se originó en el paciente entonces?
un accidente isquémico transitorio o un stroke ya establecido. Si pasa por el pulmón, ¿qué se producirá? Una vasoclusión también de ciertas regiones del pulmón, y eso origina dolor y se denomina síndrome torácico agudo. Si pasa por el vaso, lógicamente, aparte de destruir a las células, también los sinusoides del vaso se van a ver vasocluidos. ¿Y qué va a pasar con el vaso? Poco a poco, conforme pasen los años, el vaso va a irse destruyendo. Y al final, más o menos a los 9 o 10 años, el paciente ya no va a tener vaso, porque el vaso se autodestruye en el caso de anemia falciforme. Una de las causas de anemia hemolítica es, bueno, esta sí está sencilla, pérdida crónica de sangre no, presencia de células falciformes sí, déficit de B12 no, ni de ácido fólico porque da megaloblastosis, y presencia de células blancas o leucocitosis no tiene nada que ver. Entonces, recuerden, acá tenemos una sangre periférica normal, hematíes normales, células blancas y plaquetas que son más pequeñas. ¿Y cómo es las láminas de los pacientes que hemolizan? Como en este caso, anemia falciforme. Hay poiquilocitosis, como ustedes pueden ver, diferentes formas, arrancando por las que tenemos sickle cell o células falciformes. Hay inclusiones dentro de los hematíes que se denominan cuerpos de Heinz, y hay neutrófilos que tienen núcleo. Los neutrófilos que tienen núcleo, ¿por qué salen en casos de anemia hemolítica? Yo les acabo de comentar los estigmas para BCM, hipersegmentados, macrobalocitos. Para anemia hemolítica, cuando ustedes tengan un caso clínico, también tiene ciertos estigmas en el caso clínico. ¿Como cuáles? Si les mencionan policromatofilia, eso les sugiere fuertemente que el paciente está hemolizando. ¿Por qué? Porque la policromatofilia no es otra cosa que un reticulocito visto con la tinción del hemograma normal. Nosotros para ver reticulocitos necesitamos una tinción especial que usualmente no se usa en los laboratorios. O sea, no se usa a menos que uno lo pida. Para hacer el hemograma común y corriente, uno lo hace con tinción de Roy o con tinción de Yensa. Y cuando teñimos con Roy o Yensa a los reticulocitos, solamente se van a teñir como unos hematíes con un tinte medio violáceo. ¿Cómo se llama eso? Policromatofilia. ¿Okay? Solamente se verán como reticulocitos cuando yo lo tiña con azul de cresilo, que es el tinte para ver reticulocitos. ¿Ya? Eso es uno. ¿Qué otra cosa vamos a ver en un paciente que hemoliza? Podemos ver esferocitos, si es que la hemólisis es autoinmune. O si es que es por esferocitosis hereditaria, pero bueno, esto ya es, digamos que más sencillo el caso clínico. ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver normoblastos. ¿Qué son normoblastos? Son los hematíes que tienen. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos la maduración de la serie roja, madura, ustedes ven que solamente salen a la sangre cuando ya son hematíes sin núcleo. ¿Okay? Pero si yo estoy estimulando la médula para que produzca más hematíes, ¿qué va a pasar con esa médula? Solamente los va a botar así. ¿Cómo también los va a botar? Los va a botar como reticulocitos, que es el estadio intermedio. Pero como yo le sigo exigiendo a la médula, ¿a quién va a botar? También va a botar a los normoblastos. ¿Okay? Entonces, en un esfuerzo de la médula para compensar la destrucción, me empieza a botar cada vez más elementos inmaduros. ¿Okay? Primero me bota retix y después, si yo la sigo exigiendo, me va a botar normoblastos. Entonces, ustedes pueden ver acá que este paciente que hemoliza tiene un normoblasto. ¿Por qué? Porque las exigencias en anemia falciforme son sumamente grandes. Ya. ¿Qué más? A ver, anemias hemolíticas inducidas por drogas. ¿Okay? Existen varios mecanismos para producir este tipo de anemias. ¿Okay? Uno puede ser por la formación de aptenos, que ahorita lo vemos, por la formación de complejos inmunes, que ahorita lo vemos. Todos estos fenómenos se denominan por mecanismos autoinmunes, o puede ser de un tipo no inmune, que es por la formación de microangiopatía. Por lo tanto, todos son los mecanismos que podemos ver en la formación.